bondades. Gracias por todas las cosas que hemos hecho en esta mañana. Y gracias, Señor, por la que resta, que es la predicación de tu palabra. Te pido que hable a nuestros corazones, que Cristo sea exaltado, Señor, a través de la exposición bíblica, y que nos ayude a nosotros, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo cuanto nosotros hagamos y pensemos, Señor, en toda esta semana podamos tener pendiente, Señor, tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, produzca cambio en nosotros, que penetre a nuestros corazones y que allí, Señor, haga el trabajo que tú le has enviado a hacer para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar citando una canción. La letra de la canción dicen así, de esta manera: puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer sueños realidad, y puedes volar alto sobre las alas de la fe. Sin más temores por vencer, puedes llegar. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Que el más allá no sea un obstáculo, puedes llegar. Si yo le preguntara a ustedes, ¿tienen idea de quién escribió esta canción? Ustedes seguro me van a mencionar algunos nombres de algunos hermanos creyentes que cantan música con contenido, según ellos, cristiano. Pero no es así. Esta canción es de Gloria Estefan, una canción que ella ha popularizado en los últimos días. Es común en este tiempo en el que nosotros vivimos, nosotros escuchar este tipo de mensaje. Y este tipo de mensaje donde la persona hace alusión a que nuestra fe nos va a llevar lejos, a que nuestra fe nos va a llevar a un puerto seguro, a que nuestra fe nos va a llevar y a alcanzar las cosas que nosotros queremos alcanzar, a que no importa las cosas que tú quieras alcanzar, si tú simplemente te montas en el ala de la fe, tú vas a conseguir todo cuanto tú quieras. Una fe que a simple vista nosotros la vemos que es una fe depositada en el hombre, una fe depositada en mí, una fe depositada en ti. Ese tipo de canción a la que yo acabo de hacer mención, que es una canción cantada por una persona que no es creyente, pero ese mismo tipo de canción nosotros la vemos también cantada por creyentes que cantan este tipo de canción, donde hablan y donde mencionan que la fe nos va a llevar a nosotros a lugares desconocidos, y que la fe nos va a llevar, pero una fe depositada en mí, en lo que yo quiero, en mi arrogancia, en mis deseos, en mis fuerzas, porque el propósito fundamental de esta fe es que el hombre pueda entender que él puede lograr, si él quiere y si él decide, todo cuanto él pueda querer conseguir y pueda querer alcanzar. Debe tener fe, y esto se estimula, tener fe se estimula, y el estimular esto no es más que estimular nuestro ego y nuestra arrogancia. Fe en lo que van a lograr. Debe tú tener fe en ti. Si tú tienes fe en ti, ya tú resolviste todo tu problema. Es una fe que te va a llegar lejos, es una fe que te hará llegar lejos, y nosotros podemos decir que eso es una fe vacía. La fe que no está basada en Cristo es una fe insípida que no sirve absolutamente para nada. La fe es buena, pero la fe es buena cuando la fe está depositada en el lugar correcto. Hay otros que dicen, tú tienes que tener fe. Mientras más fe tú tengas, mucho mejor. Y nosotros
encontramos todo lo contrario en el texto bíblico. La Biblia nos enseña que no importa la cantidad de fe que tú tengas, lo que importa es en quién tú tengas la poca o la mucha fe que tú puedas tener. Y lo que importa no es la fe como tal, sino el recipiente que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice Lucas capítulo 17, versículo 5 y versículo 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos nuestra fe. Versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol le obedecería. Es obvio que lo que está diciendo aquí el Señor no es lo que importa, no es que tú puedas exhibir que tú tienes una fe enorme. No es eso lo que importa. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino lo que importa es en quién esté depositada esa fe. No está diciendo tampoco ese texto que nosotros debemos tener una fe positiva. Lo que se vende hoy es que tú tienes que tener una fe positiva, y esa fe positiva te va a hacer alcanzar y conseguir lo que tú quieres. No es una fe positiva lo que nosotros necesitamos. No es una fe que esté basada en nuestros gustos, en nuestros deseos. Es una fe que esté arraigada en la fuente, que es Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. El objeto y la fuente de la fe genuina es Dios, no nosotros. Repito, el objeto y la fuente de la fe genuina es Dios, no nosotros. No importa cuán grande tú puedas tener tu fe, no importa que el tamaño enorme de tu fe, no importa. Lo que importa es el objeto de tu fe. Dicho eso, a manera de introducción, vamos a leer nuestro texto para hoy. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer algunos versículos y vamos a tratar de explicar el amor sin límite de nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esa es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a ella, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. No podemos ver nosotros estos versículos bíblicos de manera aislada del contexto. El contexto de estos versículos bíblicos es el contexto que nosotros venimos hablando por 2 semanas sobre Nicodemo y sobre el nuevo nacimiento. Nicodemo, ese maestro de la ley que va a Jesús de noche con una admiración por Jesús. Pero va con una admiración a Jesús, pero va con una carga espiritual y una pregunta sin contestar. ¿Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? Es la respuesta que Jesús le da, apuntando no solo al nuevo nacimiento, que era lo que necesitaba hacer Nicodemo, sino Jesús escarbando el corazón de Nicodemo y dejándole ver a Nicodemo su necesidad, la respuesta a la pregunta que no hizo, y qué era lo que Nicodemo necesitaba hacer para eso que le estaba atormentando. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo.
Y Jesús le deja ver a Nicodemo que el nuevo nacimiento es imposible que pueda ser producido por el hombre, porque el nuevo nacimiento solo puede producirlo Dios en el corazón del hombre. El hombre puede despertar a la vida únicamente cuando es despertado a la vida por Dios. Y podemos decir que Jesús está evangelizando el corazón de Nicodemo. Decirlo de otra manera, Jesús está evangelizando el corazón de un religioso. No importa lo que tú puedas hacer, le está diciendo Jesús a Nicodemo, nada te va a hacer merecedor del cielo. Es más, no puedes hacer nada tú, absolutamente nada para tú aportar para tu salvación. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación es provista por Dios. La salvación es una provisión, es una gracia dada por Dios. No es algo que el hombre se merece, no es algo que el hombre puede comprar. La salvación simplemente es una gracia que Dios da a aquello que Él escogió en la eternidad pasada. Entonces el nuevo nacimiento es producido por Dios. El hombre nunca podrá hacer absolutamente nada para el hombre aportar a esa salvación. Y eso es doloroso para Nicodemo. El hecho simplemente de Jesús decirle eso a Nicodemo es doloroso, porque Jesús está apuntando al corazón religioso de Nicodemo. Recuerden que Nicodemo era fiel a sus costumbres. Nicodemo iba al templo, enseñaba la ley, vivía conforme a las costumbres de los ancianos. Pero a pesar de todo eso, Nicodemo no sabía cómo podía llegar al cielo, qué había que hacer para llegar al cielo. Y su corazón gritaba, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y encuentra la respuesta de Jesús, nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento, le dice Jesús a Nicodemo, lo da el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y como es el Hijo que lo da, no lo puede producir el hombre. Y los últimos 2 versículos bíblicos que vimos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es parte del contexto de esto que nosotros estamos viendo. El Señor maldijo al pueblo de Israel con esa serpiente. El pueblo se humilló, llamó a Moisés, pidió que Moisés orara por ellos. Moisés oró por ellos y Dios entonces provee el medio de salvación. Y el medio de salvación que Dios provee es una serpiente de bronce. Y todo el que era mordido tenía que mirar a la serpiente de bronce y entonces vivía. Y Jesús está diciendo, así como pasó allá, ahora yo soy una figura de maldición para que todo aquel que mira a mí, para que todo aquel que mire al Hijo, para que todo aquel que mire a Cristo sea salvo. Ahora Cristo es esa figura y Cristo le dice, así como está haciendo una comparación, un símil, una comparación para que Nicodemo entienda que Cristo es ahora esa figura de maldición, esa figura provista por Dios para que el hombre pueda alcanzar la salvación, para que el hombre pecador ahora que no tiene a Dios, el hombre pecador que no tiene condición, el hombre pecador que está en una ruina espiritual total, que ese hombre pecador solo puede alcanzar la salvación si mira a Cristo. Cristo fue levantado en la cruz y todo aquel que mira a Cristo es salvo. El pecador que cree en Cristo, ese pecador será salvo. Única y exclusivamente ese pecador. Cristo se hizo maldición por nosotros y vimos en Gálatas, y quiero volver nuevamente a leer Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo fue sustituido
por los injustos. Ahorita cantaban la última canción y era glorioso intercambio. Fue un glorioso intercambio donde el justo fue sustituido por los injustos, donde el Padre trató al justo, trató a su hijo como al pecador culpable. Y la pregunta de nosotros podría ser: ¿por qué? ¿Por qué el Padre trata así a su hijo? ¿Por qué? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven cómo podemos ver el versículo bíblico diferente? Que verlo aislado y verlo solo. Si lo vemos en el contexto, vamos a entender mucho mejor el versículo 16 de Juan, que dicho sea de paso es el versículo más popular de toda la Biblia. Juan 3:16. Y personas que ni siquiera son creyentes, hay muchos quienes recitan Juan 3:16 porque es un versículo sumamente popular. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tenemos nosotros que entender que el motivo del amor de Dios fue ese hombre pecador. Dios amó al mundo malo, al mundo perverso, al hombre pecador. Todo el mundo es pecador. Y podemos decir que la depravación es total. Nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. Porque todo ser humano ha sido vendido al pecado, todo el ser humano está corrompida, toda la raza humana completa está corrompida, está hundida al pecado, la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que hace pecado, lo único que merece es ser aplastado por la ira de Dios. Nada que ese hombre perverso y pecador pueda hacer le puede atraer al amor de Dios. Nada que él haga puede atraer al amor de Dios hacia él, porque todo lo que el hombre hace es pecado. Si el hombre no merece el amor de Dios y el hombre es pecador y este hombre pecador solo merece la muerte, ¿por qué Dios lo amó? ¿Por qué Dios amó a quien no merece ser amado? ¿Por qué Dios amó a quien no merece su favor? ¿Por qué Dios amó a quien lo rechazó? ¿Por qué Dios amó? Simplemente porque así Dios lo determinó de manera soberana. Tito capítulo 3, versículo 4, perdón. Tito capítulo 3, versículo 4, dice Tito allí: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La razón de Dios amarnos, esa razón no está en nosotros, está en Dios. Si existe una razón para Dios amarnos, si existe una razón para Dios amar al pecador, esa razón no está en el pecador, esa razón está en Dios. Y dice que de tal manera Dios amó al mundo. Yo creo que aquí, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, yo creo de manera particular que no se está refiriendo a todo ser viviente. Que Dios amó de manera general a todo ser viviente nacido en la tierra, como dicen algunos. Yo creo que no es así. ¿Por qué yo creo que no es así? Porque de haber Cristo muerto por todos los seres humanos nacidos en la tierra, entonces todos los seres humanos nacidos en la tierra, entonces tienen que salvarse. No sé si me doy a entender. La salvación, la expiación, la sustitución de Cristo en la cruz es efectiva para salvar a todos cuanto Él quiera salvar. Y se van a salvar todos aquellos cuanto Él quiera salvar y cuanto Él determinó salvar.
y nosotros tenemos que reconocer que todos los hombres no se salvan. ¿Se salvan todos? De hecho, el mismo contexto de todo el texto que leímos de Juan capítulo 3, versículo 16 al 20, nos dice el contexto completo que todos los hombres no se salvan, que hay unos que se salvan y otros que se pierden. Y el mismo texto de Juan 16 nos dice de manera implícita, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces nos está diciendo el texto, sin decírnoslo, que el que no cree, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces todos no se van a salvar. Y si todos no se van a salvar, no podemos decir que Cristo murió por el que se pierde. Entonces por eso digo que no creo que aquí, cuando habla de que Dios amó a todo el mundo para que todo aquel que en él cree, el amor de Dios no como lo dice el texto, sino como lo dicen algunos predicadores y algunos escritores, que cuando hablan de ese amor de Dios están hablando de un amor de Dios por todo el mundo, y que ese amor de Dios implicó que Cristo murió en la cruz por todo el mundo. Pero eso es una mala aplicación del texto, porque el mismo texto lo dice, solo hay que detenerse a leer de manera sencilla y pausada el texto, para que el texto no diga lo que el texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, que ese que no cree y se pierde no está incluido. Y yo pregunto, ¿hay muchos que no creen? Diría un cibaeño Baiza. Aunque nosotros tenemos que decir que Dios, a través de su gracia común, muestra su amor a todos los hombres. Podemos nosotros decir que el mundo en sentido general disfruta del amor de Dios a través de su gracia común. Todo el mundo disfruta del amor de Dios a través de su gracia común. Por ejemplo, ¿su sol sale solamente para los cristianos? No, su sol sale para todos. Cuando llueve, ¿llueve para quién? Para todos. De hecho, Cristo dijo, sean como vuestro Padre que está en los cielos, quien hace salir su sol para buenos, su aire sale para todos. Dios le da dones a todos los hombres. Todos los hombres, se benefician de vivir en su tierra, en la tierra que Él formó y que Él creó. Yo creo que aquí en Juan 3:16 no se está refiriendo en cuanto a la salvación a todo ser humano nacido en la tierra. Entonces tenemos que decir que ese versículo no está enseñando la salvación general de la humanidad. Y es un punto importante, porque es lo que enfocan muchos estudiosos bíblicos y es lo que enfoca mucha gente hoy. Cuando hablan de Juan 3:16, enfocan a Juan 3:16, como que Juan 3:16 está enseñando la salvación general de la humanidad, y no podemos decir eso, porque no es cierto. El texto no está diciendo, porque de tal manera amó Dios a todos los seres humanos, que dio a su Hijo para salvarlo. Eso no es lo que está diciendo el texto. No, no es así. Y repito, el texto no está enseñando la salvación general. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 18, de ahí mismo de Juan capítulo 3, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el mismo texto nos está diciendo que se van a salvar uno y otros no se van a salvar. Y eso me hace recordar a Spurgeon, que Spurgeon decía, si Cristo murió por ti, nunca te perderá. De lo contrario, Dios sería injusto. Castigó a Cristo por tus pecados y también te castigó a ti. No podemos ver la salvación general en este versículo bíblico, sino que tenemos que ver una salvación particular en aquellos que creen. Y eso nos dice el contexto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Y yo pregunto,
¿qué fue lo que Dios entregó? A su Hijo, ¿verdad? Dios entregó lo mejor que Él tenía. Dios entregó lo mejor de Él, que es Dios mismo. Dios entregó a aquel con quien Dios había disfrutado una eterna comunión, y a ese Dios lo entregó, se entregó a sí mismo por amor. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 1, recordemos, eso lo vimos hace, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 2, Él era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan nos presenta a Cristo ahí en comunión íntima con el Padre, y lo que nos está presentando es a el Verbo no solamente en una comunión íntima, sino en igualdad. Y nos está presentando aquí un ser igual a Dios, y que este ser igual a Dios entonces se hace humano. Y nos dice, nos habla de su naturaleza divina, nos habla de su naturaleza divina en cuanto a la creación, y nos lo presenta como el creador. Nos dice entonces que Él está en el mundo, que estuvo en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo no le conoció? Porque para conocer a Cristo hay que nacer de nuevo, y solo aquel hombre y solo aquella mujer que nace de nuevo puede conocer a Jesucristo. Por eso dice el versículo 13, el versículo 12 dice que a los que le recibieron Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero esos que le recibieron, dice el versículo 13, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. El nuevo nacimiento que nos está diciendo ahora en el capítulo 3, Juan nos lo presentó en el primer capítulo, y ahora en el capítulo 3 vuelve de nuevo y nos dice que para nosotros poder tener una relación con Dios y para nosotros poder experimentar el gozo y el amor de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Gálatas capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. La prueba suprema del amor de Dios por los suyos fue entregar a su Hijo. Y lo entregó, ¿y de qué manera? En rescate, en sustitución. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por aquello que Él había amado en la eternidad pasada. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces el que cree se salva, y el que no cree se pierde. Esa es la idea del texto. El que cree se salva y el que no cree se pierde. El texto no está diciendo que la salvación es universal, sino que la salvación es únicamente para los que creen. Y está mostrando el amor incondicional de nuestro Dios, que a pesar de que sus criaturas sean perversas y pecaminosas, Él las ama al punto de entregar a su propio Hijo por esas criaturas perversas y pecaminosas. No tenía razones alguna para amarnos, pero nos amó, y nos amó con un amor sin límites. Entregó lo mejor por amor. Y cuando decimos que entregó lo mejor por amor, estamos diciendo que Dios
se entregó a sí mismo, porque lo mejor que Dios tiene es Dios mismo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que se salva debe creer, y el que se pierde entonces no cree. Entonces eso nos lleva a nosotros a tener que analizar qué es creer, qué está diciendo el texto cuando habla de creer, qué es eso. Y tenemos que decir que la fe no es un sentimiento irracional que actúa por su propia cuenta. No, eso no es la fe. La fe no puede estar separada de las verdades bíblicas. La fe no es una fe instrumental que nos lleva a nosotros a pensar y que nos lleva a analizar que yo con esa fe, con una fe grande, con una fe gigantesca, yo puedo subir montaña, yo puedo tener un sinnúmero de logros, yo puedo llegar donde nadie ha llegado y esa fe me va a hacer a mí ser libre. No, no es así. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice allí el escritor de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice también Efesios capítulo 2, versículo 8, dice allí el apóstol Pablo: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación, dice el apóstol Pablo aquí, es por gracia. Ustedes son salvos por gracia, pero por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don ¿de quién? De Dios. Y quiero citar a un autor que dice: la fe es el medio instrumental por el que nos apropiamos de todas las bendiciones que Dios ofrece por gracia en el Evangelio a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que cree cree por medio de Jesucristo. Fin de la cita. Y nosotros tenemos que preguntar: ¿todo el que dice que cree, en realidad cree? ¿Todo el que dice creer, en realidad cree? Lamentablemente tenemos que decir que no. El Señor nos enseña en su palabra que muchos llegarán engañados en aquel glorioso día creyendo que creen lo que ellos no creen. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice allí el texto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo le declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay gente, dice aquí ese texto, que cree creer, pero no cree, y que tienen una fe sentimental. Creen que creen en Cristo, pero no creen. Y como no creen, no serán recibidos por el Señor. El Señor le dice: yo no lo conozco a ustedes, obradores de maldad. Y nosotros debemos tener cuidado con esto, nosotros debemos analizar esto, nosotros debemos tener cuidado con lo que nosotros decimos que creemos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras vidas, cómo nosotros estamos viviendo, para que no lleguemos a aquel día nosotros engañados, igual que este grupo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. Y repito, hay gente que dice creer, pero esa fe es solo un sentimiento subjetivo, guiado por un corazón perverso. Tenemos que autoanalizar nuestra fe. Nosotros decimos que creemos, y nosotros que decimos que creemos y que tenemos fe en nuestro Señor y que hemos abrazado a nuestro Señor, nosotros debemos autoanalizar nuestra fe, nosotros debemos examinar nuestra fe, nosotros debemos examinar nuestras vidas para que no lleguemos en aquel día engañados. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra motivación principal? ¿Yo soy un verdadero creyente? Todo eso va a responder
si yo tengo fe o no tengo fe, si mi fe es genuina o si mi fe no es genuina. Pero también los hay que confunden la fe con optimismo, con una actitud mental y con una actitud positiva. Y lo único que importa es creer por creer. No en quién. No, simplemente creer. La canción que cité al principio, que habla solo de tener fe, de montarse en las alas de la fe, y eso automáticamente te va a llevar lejos. Eso te va a llevar a la cima. Cito a un autor, dice, cito, la fe descansa en una revelación objetiva, habiendo sido persuadido razonablemente de que esa revelación es confiable. Así que la fe posee tres ingredientes esenciales: conocimiento, asentimiento y confianza. La verdadera fe descansa en lo que Dios ha revelado en las Escrituras, teniendo la plena convicción de que lo que allí se revela es verdad, palabra viva de Dios. Pero no basta con conocer y sentir. Ahora debemos manifestar una confianza que lleva a la obediencia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. El que confía, obedece. El que no obedece, no confía. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, pregunta Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fin de la cita. Y aquí es donde la piña se pone agria. Porque nosotros no podemos separar la fe de la obediencia. Porque tú no puedes decir que tú tienes fe si tú no tienes obediencia, porque una cosa va ligado de la otra. Hay una dicotomía entre estas dos cosas que tú no la puedes separar. Tú no puedes decir que tienes fe si tú no tienes obediencia, porque el que tiene fe obedece, y si tú no obedeces, tú no tienes fe. Tú no puedes decir yo creo, pero vivir una vida como si Dios no existiera. Tú no puedes decir yo creo y vivir una vida de espalda a lo que la palabra de Dios te enseña. Si tú crees, tú vas a vivir conforme a la revelación escrita de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa revelación escrita es la base de nuestra creencia, es la base de nuestra fe. Necesitamos, hermano, entonces, creer en Cristo. Necesitamos depositar en Cristo toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Porque de no ser así estamos perdidos. El pecado ha separado al hombre de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es creer. Y el creer es un regalo de Dios. El Señor no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. El Señor no nos pagó conforme a nuestras rebeliones. El Señor no nos pagó conforme a nuestra maldad, sino que el Señor nos ha dado a nosotros, sin merecerlo, un amor sin límite. Y todo aquel que quiere ser hijo de Dios tiene que creer. Y tiene que creer en Cristo. Y tiene que vivir una vida conforme a Cristo. Todo aquel que quiere vivir en deleite por toda la eternidad con Cristo tiene que creer que eso es lo que es la vida eterna. Cuando dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla allí el texto de vida eterna, no está diciendo que es vida eterna vivir por siempre. No es a eso que se está refiriendo. Porque van a vivir por siempre los que estén en Cristo y van a vivir por siempre los que estén en el infierno o los que estén en el lago de fuego. Ambos van a vivir por siempre. ¿Me doy a entender? La vida eterna que Dios ofrece es el deleite de estar por siempre con Dios. Esa es la vida eterna. El deleite de estar
por siempre con Dios. Dice Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna está considerada no por la cantidad de tiempo que pueda durar, sino por la calidad y la relación con Dios. Ahí, en eso consiste la vida eterna, y podemos decir que el mayor deleite que Dios ofrece es estar en plena comunión con Él mismo. No existe ni existirá un mayor deleite que estar en comunión con Dios, estar en una comunión plena con nuestro Salvador. Y esa es la vida eterna que Dios nos ofrece, estar en una comunión plena por toda la eternidad con nuestro Dios. Dios es el deleite que Dios ofrece. Y la vida eterna consiste en vivir una vida en pleno deleite con nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, nuestro deleite debe ser Cristo. Juan, primera carta de Juan capítulo 4, allí nos habla sobre el amor de Dios. No tengo tiempo para leerlo, léalo en su casa. Primera carta de Juan capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el 19, léalo en su casa. Pero sí, amados hermanos, Cristo debe ser nuestro deleite. Nosotros debemos deleitarnos en Cristo, porque no existe ni existirá mayor deleite que nosotros vivir en la presencia de Dios, deleitándonos en la persona de Jesucristo. Y debemos preguntarnos, debemos cuestionarnos, debemos autoanalizarnos qué está sucediendo con nosotros, qué está provocando en nosotros pasiones, qué está en nosotros provocando gozo, qué detrás de qué se está inclinando nuestros corazones para nosotros poder enderezarnos y poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Necesitamos saber, o necesitamos recordar, que Dios nos amó de tal manera que Dios entregó a su Hijo por nosotros, a pesar de que nosotros no merecíamos ser sustituidos por Él, a pesar de que nosotros no merecíamos su amor, a pesar de que nosotros estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios, estábamos por ahí muertos, sin vida, sin esperanza, pero Dios, por causa del amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo, y por gracia somos salvos. Debemos recordar eso, y el recordar eso debe llevarnos a nosotros a ver y analizar en qué nosotros nos estamos deleitando, cuáles son las cosas que nos apasionan, cuáles son las cosas por las que se desvive nuestro corazón, cuáles son las cosas que Cristo nos dice que nosotros debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas entonces serán añadidas. Cuáles son las cosas en las que nosotros nos estamos empeñando en buscar, qué es lo más importante para nosotros. Terminar una carrera universitaria, que no es malo, termínala. Y qué bueno que lo puedas hacer, y qué bueno. Pero Cristo debe estar por encima de tu carrera universitaria. Cristo debe estar por encima de tu trabajo. Cristo debe estar por encima de todas las cosas en tu vida, porque Cristo debe ser Rey, dueño y Señor de tu vida. Pero tú vives como que eso es así. Porque nosotros el domingo decimos amén. Y decimos amén a las verdades bíblicas que se nos presentan, pero tú vives el lunes, cuando tú empiezas tu día laboral, tú vives como que Cristo es lo más importante en tu vida. Y ahí es donde debemos hacer un alto y empezar a ver cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos comportando y qué nosotros estamos haciendo para nosotros poder agrandar la imagen de Dios en toda la persona que está alrededor nuestro. Nosotros estaremos con Cristo para siempre, y allí nosotros nos vamos a deleitar eternamente con Cristo, y no existirá mayor deleite que ese. Y yo te pregunto hoy, ¿te deleita tú en Cristo?
¿Es Cristo tu razón de vivir? ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué tú haces las cosas que haces? ¿Qué te motiva a hacer las cosas que tú haces en el día a día? Cristo, hermano, debe ser la razón de nosotros. Cristo debe ser la razón del creyente. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que el Señor nos ayude a entender y a vivir como que Cristo es nuestra razón de ser. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude a nosotros, Señor, a vivir conforme a ella, Señor. Que al nosotros analizar las verdades de tu palabra, Señor, que tu palabra nos cautive, Señor, y que nosotros podamos obrar y hacer conforme a lo que tu palabra nos indica, Señor. Que el poder transformador de tu palabra, Señor, estalle en nosotros, Señor, y que nosotros podamos cambiar y afectar al mundo, Señor, con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hasta hoy no ha sido así. Ayúdanos a que cada uno de nosotros de manera individual pueda hacer los ajustes necesarios, Señor, y que nosotros nos deleitemos, Señor, en vivir una vida en obediencia para la gloria de Cristo.